Paddy espera solo. John Parsons. Ilustraciones de Pat Reynolds. Paddy espera solo. John Parsons. Ilustraciones de Pat Reynolds. Contenido. 1. En el muelle. Página 4. 2. Un perro empapado. Página 9. 3. La historia de Paddy. Página 16. 4. Se han llevado a Paddy. Página 21. 5. La huelga. Página 26. Conoce a los personajes. Paddy, un perro fiel que vive en el muelle. Jack Mountford, el sereno del muelle. El señor Snell, el jefe de Jack. El empleado de la perrera, un hombre que encierra a los perros callejeros. Los trabajadores, los hombres que trabajan en el muelle y sus alrededores. Querido lector, la historia de Paddy es real. Allá por la década de 1930 existió un perro llamado Paddy que vivía en los muelles de Wellington, Nueva Zelanda. Si viajas a Wellington, verás la placa dedicada a Paddy. Está sobre una fuente de piedra para perros. John Parsons, el autor. La ciudad. 1. El muelle. 2. La casilla del sereno. 3. La municipalidad. 4. La perrera. Uno. En el muelle. Era una noche oscura y la luna se escondía detrás de los nubarrones. Un viento helado estremecía a los alrededores del muelle. La lluvia siseaba en los techos y las olas oscuras chocaban entre sí. Los barcos crujían y chirriaban al subir y bajar con el movimiento del agua. La puerta abierta de una casilla proyectaba un rectángulo de luz amarillenta sobre un extremo del muelle. Adentro, Jack Mountford trataba de mantenerse en calor, arrimado a una estufa de carbón pequeñita sobre la que humeaba una vieja cafetera de lata. Era su primera noche como sereno vigilando el muelle. Pese al frío y la soledad de su puesto, Jack estaba contento de haber conseguido trabajo. Había pocos empleos durante la Gran Depresión de la década de 1930. De repente, las brasas de carbón titilaron con una fuerte ráfaga que hizo temblar las paredes. En el oscuro muelle danzaron unas sombras y Jack saltó de su asiento en inmediato estado de alerta. Por el rabillo del ojo había visto que algo se movía silenciosamente por el muelle. ¿Quién era? Jack agarró un palo que había conseguido para una ocasión como esa, más que nada para espantar a ladrones o contrabandistas. Él era fuerte, no se acobardaba ante una pelea. Por eso había aceptado ese empleo. Jack se cerró bien el abrigo y salió sigilosamente a la intemperie de la noche lluviosa. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, recorrió con la mirada la hilera de barcos amarrados al muelle. Al principio, no vio nada. Después, el corazón le dio un vuelco. Allá a lo lejos, sentada justo al final del muelle, una figura solitaria contemplaba el mar. ¿Quién anda ahí?, gritó Jack con voz severa, apretando el palo que llevaba oculto bajo el abrigo. Nadie respondió. ¿Quién anda ahí?, gritó otra vez. Está prohibido entrar a este muelle. Pero la sombra no se movió. Tal vez era una emboscada. Unas gotas de lluvia helada le entraron por el cuello, provocándole un escalofrío.
Jack sabía lo que hacer. Descubriendo el palo que llevaba oculto bajo el abrigo, se encaminó hacia el extremo del muelle. Tenía los 5 sentidos en estado de alerta. 2. Un perro empapado. Jack avanzó con cautela hacia la sombra, dando vistazos alrededor para no caer en una trampa. Pero la sombra seguía inmóvil. El viento llegaba ululando desde el mar, bajo una lluvia que caía a cántaros del cielo. Aunque ya se encontraba a pocos metros, Jack no lograba descifrar qué era la sombra. Le parecía que había algo raro. No sabía qué. Un instante más tarde, cuando Jack estaba a punto de gritar otra vez, la sombra se volvió hacia él y lo miró fijamente. Jack se detuvo y le devolvió la mirada. Tras un instante, el rudo sereno bajó el palo, sonriendo. Frente a él había un perro desgreñado y empapado. «Hola, chico», dijo Jack, extendiendo una mano. «¿Qué estás haciendo aquí?» Después de olfatear la mano de Jack, el perro volvió a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Jack notó que el perro no tenía collar. «Debes de ser un perro callejero», pensó. «Bueno, al menos espantarás las ratas del muelle». Cuando estaba a punto de volverse para regresar al calor de su estufa, algo en los tristes ojos marrones del perro lo hizo detenerse. Miró hacia abajo y dejó escapar un suspiro. El perro tenía el pelo empapado. Jack se sentía solo en su casilla y de todos modos nadie se enteraría, siempre y cuando el perro se marchara al amanecer. «Bueno», le dijo Jack, chasqueando los dedos, «ven, a ver si nos secamos un poco». Jack regresó por el muelle hacia la luz amarillenta de su casilla, con el perro trotando silenciosamente detrás. Jack se despertó sobresaltado. Le dolía el cuello, tenía frío y la ropa húmeda. «¡Qué buen sereno eres!», gritó una voz. Jack se incorporó de un salto y estuvo a punto de tropezar con el perro echado bajo su silla. Yo, tartamudeó, frotándose los ojos. El sol entraba a raudales por la puerta. Jack había reconocido la voz del señor Snell, su jefe. El alma se le vino a los pies. Iban a despedirlo después de la primera noche. Pero el señor Snell se limitó a guiñarle un ojo. «Y veo que has conocido a Paddy», dijo, atizando el fuego con el palo de Jack. «Lo siento muchísimo, señor Snell», dijo Jack. «No volveré a quedarme dormido. Se lo prometo. Necesito este trabajo». «No te preocupes, hijo», bufó el señor Snell. «Todos se quedan dormidos en su primera noche. No voy a despedirte». El señor Snell miró a Paddy, asintiendo con la cabeza. «Además, si le gustas a Paddy, sé que eres un buen hombre. Pero no dejes que nadie más te sorprenda dormido, porque ahí sí que nos echan a los dos». Jack estaba agradecido. Paddy se estiró y dejó escapar un bostezo de satisfacción. «Fue agradable tener compañía», dijo Jack. «Pero, ¿cómo conoce a este perro? Entonces, ¿no es callejero?» «No, a Paddy lo conoce todo el muelle», respondió el señor Snell, mientras le rascaba una oreja al perro. Después sacó un sándwich de queso del bolsillo de la chaqueta, se sirvió un café y se sentó. «Te contaré su historia». 3. La historia de Paddy. «Paddy fue una mascota mimada», dijo el señor Snell. «De este muelle zarpaba siempre el capitán Peterson, que navegaba por todo el mundo. Cuando su hija Molly cumplió 5 años, el capitán le regaló un cachorro. Cuando oyó la palabra Molly, Paddy levantó la cabeza para mirarlo. El señor Snell le arrojó un trocito de queso. Pero poco después
Ocurrió una doble tragedia, suspiró el señor Snell. Hace 2 años, el capitán Peterson estaba navegando por América del Sur. Aquí tuvimos un invierno muy frío y la pobrecita Los médicos hicieron todo lo posible por salvar a la pequeña, pero no pudieron. Al mismo tiempo, el capitán se perdió en una tormenta feroz que lo sorprendió cuando bordeaba el Cabo de Hornos, bien al sur del continente suramericano. Nunca más se supo de él ni de su barco. ¡Qué horror!, murmuró Jack, acariciando el lomo de Patty con el pie. Sin Molly allí para cuidarlo, Patty comenzó a deambular por las calles. Un día encontró por fin el camino al muelle y se sentó a esperar, día tras día, el regreso de Molly y de su padre. Los esperaba día y noche, sin perder jamás la paciencia. Con lluvia o con sol, ahí estaba él, solito. Pero este muelle es un lugar muy concurrido. Muy poco después, ya lo conocían todos los estibadores y los tripulantes de los barcos. «Ya viste que Paddy es un perro simpático», agregó el señor Snell, con una amplia sonrisa. «Y hace buena compañía cuando estás pasando un mal rato o cuando te sientes muy lejos de casa». El señor Snell cortó otro pedacito de sándwich para dárselo a Paddy. «Y todos nos aseguramos de que siempre coma bien». En ese momento se oyó una sirena. Comenzaba la jornada de los estibadores. Paddy se estiró y se puso de pie. Se sacudió y tocó con su hocico al señor Snell, como dándole las gracias. Después le lamió la mano a Jack y salió trotando hacia el ajetreo del muelle. «Bueno, Jack, será mejor que te vayas a casa», dijo el señor Snell, mientras terminaba su café. «Esta noche no te quedarás dormido en horario de trabajo, ¿verdad?» «No, señor Snell», exclamó Jack. «Confíe en mí». «Muy bien», respondió el señor Snell. Jack se encaminó deprisa hacia su casa, pero justo antes de llegar, volvió la cabeza. Allá a lo lejos, sentado al final del muelle, había un perro solitario. Paddy esperaba pacientemente, con la mirada perdida en el mar. 4. «¡Se han llevado a Paddy!». Ya hacía 3 meses que Jack pasaba todas las noches trabajando en el muelle. Cuando llovía, Paddy y él se hacían compañía, sentados junto a la estufa. En las noches serenas y cálidas, Jack visitaba a Paddy en su lugar favorito, al final del muelle. Paddy siempre le lamía, y Jack siempre guardaba un trozo de pan o de queso para su amigo peludo. El señor Snell siempre entretenía a Jack con anécdotas sobre las actividades diurnas de Paddy. A veces, los taxistas lo llevaban de paseo por la ciudad. Otras veces, Paddy pasaba todo el día a bordo de un remolcador. Y otras veces, alguno de los estibadores lo subía a la cabina de una grúa mientras cargaba y descargaba los contenedores de los barcos. Sin embargo, todos los días, sin importar qué sucediera, Paddy encontraba tiempo para esperar al final del muelle el regreso de su añorada familia perdida. Un día ocurrió algo terrible. Cuando Jack llegó al trabajo, el señor Snell tenía el rostro tan ensombrecido como los nubarrones que cruzaban el cielo. «¡Se han llevado a Paddy!», exclamó con rabia. «¿Quiénes?», preguntó Jack. «Los de la perrera», bufó el señor Snell. «El guardián de la perrera llegó a la hora del almuerzo, cuando los estibadores descansaban, y lo atrapó en el muelle. Dijo que era un perro callejero y que no estaba registrado». «¡Qué injusticia!», replicó Jack. «¿Y qué harán con él?». La expresión del señor Snell pasó del enojo a la tristeza. «Si nadie lo reclama en menos de 3 días, se desharán de él»,
Pero aquí nadie tiene dinero para pagar el registro. No en estos tiempos tan difíciles. Jack sintió que el alma se le caía a los pies. Sabía cuál sería el destino de Paddy, que no estaba registrado, refunfuñó el señor Snell. ¡Cuánta crueldad! Ya bien entrada la noche, Jack se abrigó para ir al final del muelle. La ausencia de Paddy redoblaba su soledad. Se sentó en el lugar de Paddy con la mirada perdida en el mar, pero pronto se incorporó para regresar a la casilla. Se le había ocurrido una idea. Sabía cómo salvar a Paddy, pero todos tendrían que ayudarlo. Se preguntó hasta dónde estaban dispuestos a llegar los trabajadores del puerto para salvar la vida de aquel perro callejero. Tenía 3 días para averiguarlo. 5. La huelga. El último día de Paddy pasaría a la historia. Cuando sonó la sirena del muelle para anunciar el comienzo de la jornada, nadie se puso a trabajar. En cambio, una gran multitud se abrió paso a través del pesado portal de hierro para marchar por las calles de la ciudad. Aquel día no se haría nada en el muelle. Los trabajadores estaban en huelga. Más allá del portal, los taxistas habían estacionado en la calle para unirse a la manifestación. A la cabeza de la multitud, Jack y el señor Snell condujeron a los trabajadores por las calles de la ciudad, pasando el edificio municipal en dirección a la perrera. Cuando llegaron allí, casi 300 personas furiosas se apiñaron en torno al pequeño edificio. «Hemos venido a pagar el registro de un perro», anunció Jack cuando el empleado de la perrera apareció nervioso en la ventanilla. «¿Qué? ¿Todos ustedes?», exclamó el hombre, preguntándose si habría 300 formularios de registro en la oficina. «Sí, todos nosotros», gritó el señor Snell. «¿Verdad, amigos?». Con una sonora ovación, todos se alinearon detrás de Jack, quien depositó una moneda sobre el mostrador con un fuerte golpe. El siguiente hombre también golpeó el mostrador con la mano al colocar su moneda. Y lo mismo hizo el siguiente, y el siguiente. Y en media hora había una montaña de monedas sobre el mostrador de la perrera, suficiente para pagar el registro de Paddy. El señor Snell colocó también un collar de cuero sobre el mostrador, junto a la montaña de monedas. «¿Nos entrega el perro, por favor?», preguntó sonriendo. Cuando Paddy apareció moviendo la cola, se oyó una ovación atronadora. De su nuevo collar de cuero colgaba la flamante placa de registro. Todos marcharon de regreso al muelle junto a Paddy, que no paraba de brincar alrededor de su inmensa familia. La gente se agolpaba en la calle para aplaudir a los estibadores que pasaban, y Paddy ladraba contento. La huelga terminó y el muelle volvió a la normalidad. Las grúas trasladaban contenedores a los barcos, mientras los marineros gritaban en sus lenguas nativas. Jack y el señor Snell bebían café humeante junto a la pequeña estufa. Y Paddy, el fiel perro, trotó silenciosamente hacia el final del muelle para sentarse al sol en su lugar favorito. Y allí se quedó esperando, con la mirada perdida en el mar. Aunque los estibadores, taxistas y serenos lo cuidaron por el resto de su vida, Paddy nunca dejó de esperar a la niña y al capitán de barco. Jamás perdió la esperanza de volver a reunirse con ellos.